Hola, soy Gonzalo Muñoz. Yo les vengo a hablar un poco de lo que realmente es la relación recursiva. ¿Qué vendría siendo una relación recursiva? La relación recursiva viene siendo en el fondo que la relación recursiva vendría siendo como un tipo de carácter en el cual yo tengo un montón de estantes, libros, digamos, y estoy en una pieza donde tengo ciertas actuaciones vinculantes que son una relación y son de manera recurrente. Entonces todas esas acciones y todas esas acciones vinculantes que tienen cierta recurrencia pueden ser relaciones recursivas, en los cuales los estantes que yo tengo pueden ser por libros y pueden ser entornos a los cuales le voy transfiriendo, pero no tengo una interdependencia con esos libros. Eso es lo que son las relaciones recursivas y de transferencia, digamos, que se pueden hacer en los entornos. Y una cosa muy importante, lo más importante que hay que tener en cuenta es, en el fondo, cómo uno puede caer en un correlato con los entornos existen, los entornos psicológicos existen, cada persona es un entorno, pero cómo yo en un correlato puedo situar a los entornos y hacer, digamos, y caer en mella en eso y caer, digamos, en cierta mella, digamos, y claramente caer, digamos, en cierto carácter, digamos, de medro, digamos, en el cual situar los entornos, digamos, con un mal correlato, digamos, que pueda hacer uno, digamos, y no caigan en eso, digamos. Y claramente eh, se puede tomar un tipo de significante real en concreto, un tipo de carácter práctico, en el cual ese carácter práctico viene siendo un carácter a posteriori, y ese carácter a posteriori puedo hacer un tipo de carácter el cual puedo hacer un tipo de análisis, ese análisis a posteriori lo tengo, el análisis a posteriori al momento de tenerlo, lo puedo tomar, digamos, algo que está en la praxis, en lo práctico, y ubicarlo, tomarlo como algo trascendental, después ponerlo en un esquema trascendental, o sea, o hacer un cierto tipo de carácter, digamos, de planos, digamos, y ciertos tipos de planos, al momento de haber esos ciertos tipos de planos, puedo bosquejar la realidad mejor, de mejor forma y quizás la experiencialidad tenga cabida en hacerse un análisis a priori y ese análisis a priori de la experiencialidad me puede dar en cabida de que yo tengo un análisis a priori y ese tipo de análisis a priori lo llevo a la experiencialidad, digamos, y cuando estoy en ese análisis a priori con la experiencialidad, lo que yo hago es simplemente ubicarlo en un esquema, digamos, y claramente y también dentro de ese esquema puedo también derivarlo de ese esquema, digamos, la unidad que yo escogí, la unidad que he escogido, la unidad que he escogido, puedo esa unidad que yo he escogido, ponerla en el esquema y también derivarla y vendría siendo un carácter más simbólico y un carácter simbólico quizá más universalizador y va cambiando un poco lo que es la praxis, digamos que es algo importante que tiene que verse. Y lo más importante que hay que tener en cuenta es que ya hablé, digamos, de que está la parte trascendental en la cual yo tomo, digamos, una unidad X, esa unidad X la pongo en un esquema, después hago planos en los cuales ese esquema puede funcionar y esos planos están. Al momento de estar esos planos, ese esquema lo puedo tener en cuenta para despejar un poco la realidad de la praxis y lo que es el carácter a posteriori. No obstante, también puedo en un carácter simbólico hacer un carácter simbolizador, digamos, y un tipo de carácter simbolizador, un carácter de universalización de un símbolo, de lo que tengo en ese esquema, de esa unidad que tomé y lo puse en el esquema trascendental, y ahí puedo universalizar a través de esa unidad en el esquema, y eso viene siendo un símbolo, y puedo universalizar un poco las cosas, digamos, lo cual ya es importante. Ahora, lo que hay que tener en cuenta es claramente lo importante tener en cuenta es cómo la experiencialidad y cómo hago un análisis de prueba de experiencialidad. Al momento de hacer un análisis de prueba de experiencialidad, puedo yo estar en alguna estancia. Al momento de que yo puedo estar en alguna estancia y ese análisis de prueba y de la experiencialidad, o sea, hacer un análisis del esquema que yo hice y ese análisis del esquema que yo hice de la experiencialidad, al momento en que yo hago un análisis de lo que se lleva al efecto, digamos, y hago un esquema, claramente ese tipo de esquema que yo hago, el tipo de esquema, se va haciendo ese tipo de esquema donde se hace el análisis de ese esquema y claramente ahí se puede hacer el tipo de experiencialidad, digamos, sea como un tipo de estancia y yo estar en un tipo de estancia con carácter a posteriori
y el carácter a posteriori es el efecto, y como ese efecto lo puedo llegar a un esquema, a un tipo de esquema en el cual no solo un esquema, sino pensar también las vivencias que he tenido y la experiencialidad y las vivencias que he tenido, ponerle un análisis, digamos, y ese análisis, digamos, me daría, digamos, lo que realmente una estancia distinta y cambia un poco el estatus mío si yo hago eso. O también podría caber la posibilidad de que ese momento de análisis a posteriori sea simplemente un carácter velado donde está el sujeto, el velo y el objeto. Y puedo velar las cosas, digamos, y puedo velar las situaciones. Claramente si yo dejo todo velado y claramente está el sujeto, el velo y el objeto, al momento que está el sujeto, el velo y el objeto, tendría que estar velado, pero tendría que haber cierto análisis de por medio para que no quede velado totalmente. Así que sí se podría hacer una estancia y hay que analizar un poco la experiencialidad de las cosas. No estoy tan de acuerdo que se relabore la experiencia, digamos, de la imagen de uno mismo. Y recordemos que estamos rodeados de imágenes, estamos rodeados de la praxis, estamos rodeados de el mundo empírico. Claramente, cuando yo tomo una unidad, esa unidad la puedo trascender, esa unidad la trascendo, la pongo en un esquema, hago los planos que pueden ocurrir y también puedo tener un carácter de hacerle un símbolo y que sea simbólico, que sea universalizador y me aumenta un poco más el carácter, digamos, de las cosas, puede ser meramente un símbolo. Y no solo eso, o sea, lo que yo puedo hacer es que la experiencialidad hago un análisis a posteriori, y ese análisis a posteriori me va dando cuenta en cabida que toda esa experiencialidad me deja cierta estancia y ahí tendría yo una estancia que es muy distinta a una estancia, un entorno, y la estancia vendría siendo un poco el carácter del cual la estancia tendría cierto carácter de ser una estancia en la cual yo hago un análisis a posteriori de la estancia y claramente se hace lo mismo, el mismo constructo, digamos, de cómo esa estancia se ha efectuado, digamos, cómo esa estancia se puede efectuar en la praxis y en la parte, y en la parte, digamos, tangible, y en la praxis y la parte tangible, y me puede dar un entorno. O sea, en resumidas cuentas, tú puedes, con la experiencialidad, hacer un análisis a posteriori, y ese análisis a posteriori claramente es tomar la experiencia y tomar la experiencia como un carácter, digamos, de analizarla, y ese carácter de tomar la experiencia como analizarla, y esa análisis a posteriori de toda la experiencialidad dando una estancia, y esa estancia puede también tener un carácter de cierto análisis que también sería a posteriori de cómo se efectúa, digamos, en lo tangible y en lo práctico, y vendría dando un poco el entorno que vendría siendo las cosas, y eso, vendría siendo las cosas, eso sería la diferencia entre realmente una estancia y un tipo de entorno. Igual voy a ahondar un poco más en no caer en la rata, digamos, de que yo esté proponiendo de que la experiencialidad en análisis a posteriori, que ver la experiencia la misma, en el fondo, dentro de un marco de análisis, digamos, de lo que uno ha vivido, se hace relación de la experiencia, no son carácter velado, pero a mi juicio sería una estancia, y esa estancia es un carácter de análisis a posteriori de la misma estancia y con cierto tipo de efectuación de lo que es la praxis tangible en la estancia, hacer un análisis en el cual ese análisis tenga cabida, en el cual me dé el entorno en el cual me ubico y esté dentro de mi entorno psíquico. Gonzalo Muñoz, un gusto, que estén bien. Suscríbanse porque podemos hablar más, podemos hablar de Kant, podemos hablar de Sartre y podemos ahondar en los temas que ustedes quieran mejor, y si pueden den un like y también suscríbanse porque así somos más y podemos hablar más de estos temas que son muy interesantes y son bastante interesantes y los quiero plantear. Mucho gusto, hasta luego, Gonzalo Muñoz.